de culpabilidades, nos vamos a ir al drama que están viviendo en México con el terremoto, porque hay un enigma, Andrea, que es de verdad que ha causado indignación mundial, que es con respecto a la inexistencia de la niña Frida. Esta es una historia realmente increíble, porque todos nos dejamos llevar por la información que se entregaba de manera oficial desde México en relación al rescate que se estaba realizando en una escuela, la escuela Enrique Rebsamen, en el sur de Ciudad de México, donde había supuestamente una niña, se hablaba de entre 8 y 12 años, que ella misma se habría se habría hecho llamar como Frida Sofía, y que estaba atrapada entre los escombros inmediatamente después de que el colegio se desplomara ese día del terremoto. Se generó un nivel de atención de la prensa, no solamente de la prensa mexicana, sino que de la prensa a nivel internacional, porque se había transformado en el símbolo de la esperanza de que todavía podía haber sobrevivientes debajo de los escombros. Había generado un nivel de conmoción tremendo, había generado también un nivel de solidaridad de gente que había llegado hasta esa escuela, de los rescatistas que estaban trabajando ahí incansablemente para poder rescatar a esa niña. Sin embargo, el día de ayer, las autoridades de la Marina mexicana confirman que nunca existió Frida Sofía, que esa niña no estaba con vida, que no existía tales conversaciones que supuestamente había tenido con los rescatistas, y que por lo tanto no había sobrevivientes, niños sobrevivientes en ese colegio. ¿Qué pasó? ¿Quién tiene la responsabilidad? Fue la cadena Televisa, como dicen algunos, que fue la que transmitió permanentemente, casi 24 horas de manera ininterrumpida, lo que estaba pasando. Fue la Subsecretaría de la Marina, fueron los rescatistas que inventaron esta historia. Son muchísimas preguntas, Cristian, que todavía quedan abiertas. Por lo mismo tomamos contacto con Carla Romero, que es periodista mexicana. ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días. Y la verdad es que queremos saber algún tipo de explicación con respecto a este caso que, insisto, ha causado indignación mundial. Muy buenos días, te saludamos desde Chile. Muy buenos días a todos, Cristian. Es un placer estar con ustedes. Sí, ya lo dices tú, no solamente la prensa mexicana estamos consternados e indignados por la situación que se dio, sino que es a nivel mundial. Esta situación de Frida Sofía se empezó a dar desde el día martes. Se hablaba en la noche de que había una niña con vida. Fueron más de 23 horas que estuvo Televisa, una de las cadenas más importantes televisivas aquí en nuestro país de televisión abierta, estuvo al aire con esta situación ininterrumpida, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos decían que el subsecretario de Marina, Ángel Sarmiento, les había comentado que había una niña con vida, que se hacía llamar Frida Sofía, que tenía 12 años, que estudiaba a nivel secundaria en este colegio Enrique Rebsamen. La gente empezó a entrar como en un tipo de solidaridad, y más porque era una niña, se trataba de una niña, de una pequeña. Entonces empezaron a entrar en solidaridad y empezaron a se hizo viral, Frida Sofía se hizo viral. La gente tenía la esperanza, prendían veladoras, rezaban fuera del colegio. Era toda una situación de caos, ¿no? Sobre todo por el miedo que tenían de que el colegio Enrique Rebsamen se desplomara o colapsara. La situación se da cuando el secretario de Educación, Aurelio Nuño, menciona que jamás ha tenido contacto con los padres de Frida Sofía, que no se han presentado a las afueras del colegio y que mucho menos los conoce, que jamás los ha visto. Que si alguien sabe de los papás de Frida Sofía, se comuniquen porque necesita tener contacto con ellos, Carla, ¿no? Entonces, sí, dime. Sí, vamos a seguir en contacto contigo, por supuesto, en vivo desde Ciudad de México. Vamos a ver también una nota que recopila toda esta historia de esta niña, Frida Sofía, que jamás existió. El gas se está escapando, saca a todos. Tranquila, tranquila, ambulancia. Sí, ¡ay! Algo está pasando aquí, Denis. Hubo una especie de explosión, no te sé decir qué pasó. Es una de las imágenes que mejor simboliza la tragedia en México. En parte porque el derrumbe de la escuela Enrique Rebsamen dio origen a un hombre que por casi 2 días mantuvo en vilo a todo un país y al mundo a la espera de un rescate. También me parece una de las grandes historias de este sismo. Trabajan a marchas forzadas para rescatar entre los escombros a una menor, identificada como Frida Sofía. Una voz pidiendo agua alertó a los socorristas. Era Frida dando señales de vida. Frida Sofía ha sido una tendencia en las redes sociales por muchísimas horas.
Trending topic y portada de titulares, el nombre de Frida Sofía albergaba la esperanza de encontrar más personas con vida. Durante más de un día se dijo que tenía 12 años, que habían caído escombros sobre ella, pero que se resguardó bajo una mesa de mármol, que escucharon su voz y que hasta le habían dado agua. Eso hasta que las versiones cambiaron. Una completa mentira el caso de Frida Sofía. Con la versión que se sacó con el nombre de una niña, no tenemos conocimiento, nosotros nunca tuvimos conocimiento de esa versión. La totalidad de los niños, desgraciadamente algunos fallecieron, otros, repito, están en el hospital y los demás están sanos y salvos en su casa. Finalmente se confirmaron las sospechas que varios comentaron desde un principio. Autoridades educativas habían dicho que ya se habían localizado a todas las niñas llamadas Frida y Sofía en el colegio y que jamás apareció por las cercanías del lugar algún familiar preguntando por alguien con ese nombre. Los cuestionamientos por la veracidad de esta historia apuntaron a la cadena Televisa, un medio con acceso privilegiado a la zona del rescate. Pero desde la cadena se defienden. Presentaron cuál fue el orden de la información oficial que recibieron desde el principio. Hemos identificado a una persona, a una menor, en el segundo piso de lo que fue el edificio colapsado. Está con vida. Sin embargo, la situación es muy inestable. De hecho, se le preguntó incluso su nombre y su edad, y ella fue la que confirma a los equipos que se encuentran en su interior. La reportera en terreno insiste en que la información la recibió de organismos del Estado. Honestamente, no corroboré esa información, me la dijo un elemento de la Marina, lo recuerdo muy bien. Y con esto los mexicanos retrocedieron a una historia similar que dejó el terremoto de 1985. Ese año la prensa nacional e internacional centraba su atención en la historia de Luis Ramón Navarrete, más conocido como Monchito. Después de que la vivienda en que supuestamente permanecía fuera destruida por completo, los equipos de rescate afirmaron haber escuchado golpes desde los escombros. Se creía que Monchito podría ser el último sobreviviente del terremoto, pero no apareció y algunos consideran que el niño nunca existió. De todas formas, las autoridades aclararon esta tarde que sí hay una persona con vida bajo los escombros. Sin embargo, la confusión persiste. Creen que podría tratarse de un adulto, profesor o trabajador del lugar. A medida que se les agota el tiempo, las certezas disminuyen y las interrogantes aumentan. Es realmente increíble lo que pasó. De hecho, después del terremoto del 85, también en México pasó algo similar con la historia de Monchito, ¿no? Una historia que fue bastante parecida. Carla en este momento también asiente desde México. Me imagino que también ahí se buscan explicaciones en el país, ¿no? Y se tira la pelota entre unos y otros. El país está indignado, están molestos. Televisa es una cadena a la cual los mexicanos ya no confían, por diversas situaciones que se han dado desde años atrás, en elecciones, con nuestro presidente actual, situaciones que han demostrado que ese medio defiende a la derecha mexicana. Entonces, me parece que cavaron su tumba. Con esta situación de Frida Sofía, la gente ya no cree en ellos. ¿Carla? Entonces la gente está muy indignada. Sí, dime. Claro, para explicar la situación que se dio en la escuela Enrique Rebsamen, Televisa tenía prácticamente el monopolio de la transmisión. Ellos eran los únicos que estaban allí transmitiendo, a diferencia de otros medios de comunicación que no tenían ese acceso. Por lo tanto, la mayoría de los medios de comunicación a nivel local e internacional se colgaron de lo que era la transmisión de Televisa. Daban por hecho lo que Televisa transmitía. Exactamente, fueron horas ininterrumpidas, de verdad. Abusaban mucho del recurso, ¿no? Le pusieron nombre, edad, que seguía viva, y de verdad tú veías la transmisión y no cambiaban de toma. Carla, todo el tiempo era la toma del colegio. Dime. Carla, lo que quiero saber es que si en algún momento agarraron el testimonio de alguien que haya escuchado en algún momento a esta supuesta niña, porque escuchamos los diversos medios de comunicación, prensa escrita, que había gente que sí efectivamente había escuchado a esta niña pedir auxilio. Sí, de hecho, todo fue a partir de que un rescatista llamado Jorge, que fue de los que se metió entre los escombros, mencionó que había una niña. Dijo que había una niña y que había dicho que se llamaba Frida Sofía. Eso se los hizo llegar a los altos mandos de la Marina Mexicana y ellos pasaron el dato a la prensa. Entonces,
por eso fue que se creó esta confusión. Carla, pero en todo caso, a Jorge ha vuelto a hablar, ¿o no? Ese rescatista, porque hoy día en la mañana veía y escuchaba las declaraciones de él que son muy contundentes y muy claras. Y dice, exacto, a mí ella me habló, estoy debajo de un pedazo de concreto muy fuerte. ¿Ese hombre aún no ha aparecido de vuelta? No, no ha aparecido. Se le ha visto en las labores de rescate, pero no ha dado declaraciones a los medios. Claro, ahora Carla, tú mencionabas los cuestionamientos que se están haciendo la cadena Televisa, pero Televisa saca inmediatamente un comunicado a través de sus distintas plataformas explicando lo que había sucedido y culpando y responsabilizando directamente a la Marina. Ellos dicen, nosotros cada información que entregamos fue chequeada por la Marina, de hecho nuestro puesto de transmisión estaba exactamente en el puesto de mando de ellos, por lo tanto quienes tienen que dar explicaciones son otros, no nosotros. Sí, de hecho ellos inmediatamente que se dio a conocer que la niña no existía, que no había tal niña, ellos hicieron un enlace en vivo en cadena nacional para mencionar y para pedir una disculpa. Es decir, nosotros no tenemos nada que ver, nuestra reportera que estaba en el lugar chequeaba la información, la confirmaba con la Secretaría de Marina de México y nosotros pues esa información fue la que nosotros pasamos, ¿no? O sea, jamás fue invento de nosotros, no queremos dar noticias falsas porque la gente se les empezó a ir a la yugular, no solamente en redes sociales, en sus páginas, lógico, en el rating también. Entonces la gente se indignó muchísimo porque le recordó al caso de Monchito, como lo mencionaban ustedes, ¿no? La gente, México es muy sentimental, a ellos la unión de verdad y el ver a una persona en desgracia los conmueve mucho. Entonces mucha gente dice que jugaron con ellos, ¿no? Que no era justo. Se sabe que hay alguien con vida en los escombros del Colegio Enrique Rebsamen, pero no que sea una niña, precisamente. Se habla de una mujer mayor, de una profesora. Bueno, feo y raro todo lo que pasó. Carla, te queremos agradecer este contacto desde Ciudad de México. Un abrazo muy grande. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Muy gentil, gracias. De verdad, increíble, rarísimo. ¿eh? Aparte que uno no puede entender por qué una cadena televisiva como Televisa tiene el derecho en exclusiva de una tragedia como esta. Yo no entiendo cómo se maneja. No, ayer nos preguntábamos con Andrea también, ¿dónde están los papás de Frida? Bueno, Sofía? era uno de los elementos que no calzaban, pero uno nunca va a imaginar de que todo lo que se está transmitiendo, se está informando a través de autoridades rescatistas y un medio de comunicación tan grande como es la cadena Televisa, el más grande de México, sea mentira. Sí. Cosa que uno realmente no se imagina. Así que, Iván, ahora tú tienes la responsabilidad de devolver